Sí, doctor. Ok. Bueno, entonces ayer habíamos visto lo que pasaba cuando metíamos insulina con respecto a los carbohidratos y con respecto a las proteínas. Ahora, ¿qué sucede con respecto a la utilización de grasa, ¿okay?, como combustible alternativo en presencia, o más bien en ausencia de insulina? ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es lo siguiente. Cuando tenés insulina, la insulina te favorece la utilización del exceso. Okay, nuevamente estamos en la idea de que estás recibiendo una cantidad grande de carbohidratos generalmente en forma de una dosis, vaya, si querés decirlo así, con el alimento, una dosis de carbohidratos que en ese momento excede tu necesidad inmediata. Entonces vas a tener que depositar el resto. Ya hablamos ayer de que primero tenía que rellenar mis reservas de glucógeno, pero una vez que lo haga, lo que va a suceder es que vas a acelerar, decíamos, la entrada de glucosa al adipocito para activar primero el ciclo de Krebs. Segundo, utilizar ese ciclo de Krebs para convertir esa glucosa en acetilcoenzima A. Y esa acetilcoenzima A es como la base para formar grasa. ¿Okay? Yo ensamblo grasa juntando residuos de acetilcoenzima A mediante una vía que se llama la vía del acilglicerol, para ir agregando grupos de 2 carbonos a una cadena de ácidos grasos. O sea que los ácidos grasos que estás fabricando como triglicéridos son invariablemente cadenas que tienen un número par de carbonos. ¿Okay? Generalmente es 18 a 20. Y aquí hay un pequeño rejuego, de cuyos detalles pues sobran un poquito, pero generalmente 20 carbonos es más o menos el límite superior para el depósito de grasa, por una característica. Si haces una grasa de cadena muy, muy grande, muy larga, se comporta como una cera, o sea, se vuelve un sólido a temperatura corporal. ¿Ok? O sea, no existen desde el punto de vista práctico cadenas de grasa de 24, 40 carbonos, porque entonces lo que tendrías es una sustancia sólida que básicamente se congelaría, se coagularía a temperatura ambiente. Es la diferencia entre, por ejemplo, literalmente la diferencia entre el cebo y la manteca. Y entonces lo que quieres es básicamente estimular esa vía del acilglicerol para fabricar triglicéridos, o sea, una cadena de glicerol unida a 3 ácidos grasos con longitudes entre 16 y 20 carbonos, porque hay unos de cadena más corta, y depositarlos en el adipocito. O sea que básicamente en ausencia de insulina, aun cuando podés tener síntesis de grasa, o sea, aunque el mecanismo para sintetizar grasa esté presente en el adipocito, no podés fabricar grasa. Es ahí aquello que decías de la pérdida de peso, en parte asociada con la diabetes, porque vos no estás sintetizando reservas de grasa nuevas. ¿Okay? Sencillamente porque necesitas meter la glucosa al adipocito para poder fabricar grasa. Y como la glucosa no está entrando, no hay síntesis. Ahora, al contrario, cuando tenés este proceso ¿cómo se llama? De síntesis de grasa, también vas a hacer otro efecto. Hay una enzima, una lipasa dependiente de insulina. Y esta lipasa dependiente de insulina es obviamente inhibida por la insulina. Cuando tenés suficiente, evitas que el adipocito suelte
o suelte esa grasa de sus depósitos, de los triglicéridos, la convierta a ácidos grasos libres otra vez y la suelte a la circulación. Por lo tanto, el efecto neto es que cuando no tenés síntesis de grasa, básicamente no vas a tener depósito de grasa. Pero pasa algo mucho más grave, y es que esta vía del acilglicerol no solamente existe en el adipocito, sino que vos estás fabricando grasa en el hígado también, mediante la misma ruta. Ahora, si yo fabrico grasa en el hígado y la quiero depositar en el adipocito, necesito exportarla del hígado, transportarla a la circulación en forma de una lipoproteína, o sea, agregarle proteína para hacerla soluble y transportarla hacia el adipocito, donde la insulina te afecta a otra enzima que se llama la lipasa de lipoproteína, que agarra grasa de la circulación y la guarda en el adipocito. Resultado, si yo no tengo insulina, la grasa que yo tengo formada en el hígado sencillamente anda dando vueltas en la circulación, ¿okay? Y termina. ¿Cómo se llama la enzima? Lipasa de lipoproteínas, o lipoproteína lipasa, si lo querés decir con una sola palabra. Resultado, cuando no hay insulina para activar este mecanismo, vas a tener un exceso de grasa circulando como lipoproteína en sangre, y esa es la causa básica, esencial, de que los diabéticos desarrollan arteriosclerosis acelerada. O sea, empezás a agarrar toda la glucosa que no pudiste utilizar, parte de ella va a estar circulando y se va a filtrar por el riñón, pero la otra parte se va a convertir en grasa en el hígado, pero es grasa que para lo único que va a servir es para taparte las arterias, ¿okay? Muchas de las consecuencias a largo plazo de la diabetes vienen del hecho de que estás haciendo daño vascular acelerado, porque todas estas lipoproteínas terminan literalmente cubriéndote las arterias con una preciosa capa de ateroma, ¿ok? En particular la microcirculación, ¿ok? Y si bien es cierto que nuestro sistema tiene que tener un poquito de grasa ahí para lubricar las cosas, pero en este caso el depósito constante de esta lipoproteína, de esta lipoproteína en todo el árbol vascular, termina causándote más problemas que el mismo exceso de glucosa, fíjate. De hecho, vos puedes considerar que el problema principal en la diabetes, más allá que el exceso de glucosa circulante, es el efecto que tiene sobre el árbol vascular. Es una enfermedad más vascular que gastrointestinal. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Mira qué es lo que sucede cuando quitas el páncreas en este experimento y ves que la glucosa empezó a subir, pero al mismo tiempo, mira que la elevación de la glucosa era gradual, pero mira que el aumento en los ácidos grasos libres es bien brusco. Mira, de un solo tus concentraciones de grasa en sangre se fueron para arriba y mantienen un pico. Ahora, este límite que ves acá, que ves que se hizo esencialmente una concentración constante pero bien alta, depende de dos cosas. Uno, la máxima capacidad que tenés para disolver grasa con lipoproteínas, y dos, que el hígado aquí está trabajando a máxima capacidad para fabricar grasa de todo el exceso de glucosa que le llegó, ¿ok? Ya no puede hacer más glucógeno del que le cabe a la célula, pero sí pudiera fabricar grasa hasta convertir tu plasma sanguíneo en algo que parece leche de magnesia. Y al mismo tiempo, mira, lo que no puede convertir en grasas, lo convierte en cetonas,
que sí pueden pasar. La ventaja de las cetonas es que pueden pasar libremente la barrera plasmática. Y entonces tu combustible se convirtió, te convertiste de ser una quemadora de azúcar, porque no puedes meter el azúcar, a una máquina quemadora de cetonas. ¿Ok? En ausencia de insulina, vas a tener un estado de cetosis permanente. ¿Ok? De hecho, si tu mecanismo se trastorna lo suficiente, vas a cambiar la cetosis en lo que se llama una cetoacidosis, porque acordate que ese exceso de ácido eventualmente te va a fregar todo el balance de ácidos grasos. Y la cetoacidosis es incluso diagnosticable sin necesidad de laboratorio si tu concentración de cetonas es lo suficientemente alta, porque vas a empezar a desarrollar un aliento a cetonas. ¿Ah? Básicamente, tu aliento va a oler a acistín de manzana. ¿Okay? Si es un paciente que huele a acistín, básicamente está en una perra cetoacidosis diabética. ¿Okay? Ahora, bueno, ya hablamos sobre las proteínas y su catabolismo. Ahora veamos qué es lo que sucede con los mecanismos para regular la, ¿cómo se llama? Para regular la secreción de insulina. ¿Sí? ¿Por qué? Veamos la idea básica primero. Yo necesito secretar insulina en respuesta a un aumento en la glucosa plasmática. Pero necesito secretar insulina solamente durante los ascensos en la glucosa plasmática y después deshacerme rápido de la insulina, ¿ok? Una vez que la glucosa bajó. Y mantener este sistema de retroalimentación lo más ajustado posible para que, uno, mantener mis concentraciones de glucosa plasmática en los valores normales que vamos a definir acá, entre 60 y 110 miligramos por decilitro, independientemente de cuántas gomitas me haya comido hoy de desayuno. Mientras que al mismo tiempo, no solamente mantenga estas concentraciones dentro del control, sino que sea capaz de evitar, decía, los ascensos bruscos de la glucosa, porque a mí no me interesa llegar muy cerca de los 200 miligramos por decilitro, porque ese es el umbral renal, acuérdate. Y si yo dejo que mi glucosa suba a ese nivel, estoy desperdiciando azúcar tirándolo por el riñón, donde me va a causar otra serie de problemas. Y dos, tampoco puedo dejar que la glucosa baje a consecuencia de, uno, un exceso de secreción de insulina, o dos, tener la insulina circulando, haciendo sus efectos, si no tengo carbohidratos que absorber. ¿Me van siguiendo ahí con la lógica? En particular, el segundo punto es el crítico. ¿Por qué? Porque te doy una cosa que quiero que se graben desde ahorita. Si viene alguien a corto plazo, obviamente no sostenidamente, pero tenés un paciente diabético con su glucosa en 250, no es una cosa buena, pero esos valores de glucemia no van a matar a nadie. ¿Okay? Dice, tiene 170, tranquilo, no, tranquilo, ese no se está muriendo por eso. ¿Cabal? Y podés funcionar, y de hecho, como vos te adaptás como diabético, te vas adaptando a los niveles altos de glucosa en gran medida, podés llegar a valores bien altos y seguir funcionando bastante decentemente. Ok. Por ahí Guyton te va a dar unos valores ahí críticos para la glicemia. No son tan críticos. Vaya, decime, Paola, ¿cuánto crees que es lo máximo que uno puede funcionar en términos de andar una glucosa bien alta? Si 100 es el máximo normal. Unos 300. Un poquito.
Muy poquito. Ay, no, doctor. Su glicemia de 500, entonces. O sea, mi récord personal, 720. ¿Qué es su récord? Sí, ¿Qué ¿sabes qué? cumplió? No, fue cuando me hice el diagnóstico. Y como caso de ejemplo, pues puede ser interesante. Mira cómo funcionaba el asunto. Emilio yo había estado con alguna cantidad de poliuria, etcétera, pero no tan molesto, y un deterioro gradual en tu agudeza visual, porque cuando tu glucosa sube, el humor acuoso, que es un filtrado del plasma, también concentra glucosa, ¿no? Entonces aumenta la capacidad de refracción y literalmente ves borroso porque tu óptica cambió por el hecho de que uno de los medios refractores cambió su densidad. Se está viendo medio borroso, pero no es tanto. En eso, bueno, Emilio iba a nacer. Entonces viene mi esposa y yo veo, una vez voy al baño y veo hormigas en la taza del baño. Hormigas, qué raro, sé que no hay hormigas en la casa, ¿ah? Pero sí hay hormigas. Y entonces me acuerdo de algo, para que veas que la medicina no es necesariamente lo último, que había leído alguna vez, de que las hormigas son atraídas a la orina del diabético. ¿Sabes quién dijo eso? ¿Quién descubrió Alguien eso? así como Hipócrates o algo así. Hipócrates, exactamente. Está en el corpus hipocrático. ¿Ok? Bueno, si Hipócrates dijo esto, y este man no se equivocaba mucho. A mi esposa le faltaban como 2 semanas o 3 semanas para que naciera Emilio. Entonces, ¿qué crees que pasó? Empieza a regañarla, vos que no te fijas que tenés una diabetes gestacional. Me dicen, ¿por qué? ¿Nunca leíste a Hipócrates que hay hormigas en el baño? ¿Qué tiene que ver? Ya le explico. Son atraídas por la glucosa en la orina. Me dice, ¿cuál baño? El baño este, el del estudio. Me dice, fíjate, que entonces vos sos el diabético. Y yo, ¿por qué? Porque mira, como vos sos tan lleno de cosas, con el baño yo estoy usando el otro. Porque como sos tan intolerante, es cierto, yo detesto que la gente deje desorden en el baño. Ese es el que vos usás. Y yo uso el otro para no estarte escuchando. No, esos son inventos tuyos. Vaya, te vamos a tomar una glicemia. Le digo, bueno, pero yo voy para el Catarino ahorita. Tengo un paciente. Y para que veas, sácame una muestra y mandala con un seudónimo que me la reporten al quirófano. En ese momento yo lo que estaba operando era una fractura lumbar. O sea, hay que ponerle un sistema de tornillos a los pedículos, fijarlo con una barra y restabilizar aquella fractura. Implica abrir todo aquello, localizar la fractura, restaurar, descomprimir a veces el canal y meterle 4 tornillos, por lo menos, ¿va? Para estabilizar. No me recuerdo, era 1 o 2 niveles, pero yo estaba feliz poniendo tornillos, lo único que un poco molesto por la visión borrosa. Entonces agarré el microscopio, digo, bueno, voy a usar el microscopio, el compensador del microscopio, después tengo que ir donde el oftalmólogo. Cuando estoy operando y me dicen, doctor, aquí le reportan una glicemia que usted pidió. Ajá, ¿y cuánto tiene? 720. Llamamos al intensivista. No, le digo, yo me ocupo de eso después. Ok, terminé de poner los tornillos y me fui. Lo que no sabían era que era el doctor. Lo que no sabía, bueno, de hecho el problema es que ahí sí hay una fase en que sube rápido tu glucosa, y que entonces cuando salí del quirófano tenía bastante visión borrosa. Digo, bueno, ¿y ahora cómo llego a la casa? No estaba lejos, vivía ahí ¿sabes dónde vivía? Al lado del Circo K, cerca de la universidad, por suerte. Entonces, ¿y cómo llego? Bueno, entonces, aprovechando mi entrenamiento, vaya, de vuelo por instrumentos. Nunca has manejado por instrumentos, ¿va? ¿Qué hizo, doctor? Ay, no. Manejar a la casa,
Lo único que como veía borroso y no podía estimar las distancias porque había perdido la percepción vehicular, utilicé un viejo truco. Me busqué un carro que fuera por el mismo camino para irme detrás cerca y estimando porque sí veía los dos luces rojas de atrás del carro, ¿eh? Entonces, calculando la distancia entre las luces, podía estimar la distancia del otro carro para no pegarle. ¿Mm? Aproximación por instrumentos. Después llegué a la casa, por supuesto, llevé un poquito de insulina, me puse un poco de insulina y ya la cosa mejoró esa vez. Qué buena regañada se ganó, ¿verdad, doctor? No, ¿quién me iba a regañar? Su esposa. Mi esposa era interna, ¿qué diablos iba a saber de esas trastadas? No, le dije tampoco, hasta como 2 semanas después se enteró que andaba en 720. Una de las cosas, te va a decir que con 700 deberías perder la conciencia, pero te puedo garantizar que no. Ah, y si me preguntas cómo quedó el paciente que estaba operando, al día siguiente fui a ver la placa de los tornillos, de cómo habían quedado los tornillos. Como si los... No es por nada, pero parecía que los hubieran puesto así como dirigidos por la NASA, exactos y perfectos. El paciente por ahí anda caminando, el guardia de un banco ahora. Desafiando a Guyton. Sí. Por ahí te van a decir que en el diabético tipo 2, el estado hiperosmolar llega a caer en coma con glucosa alrededor de 900 y pico. Yo nunca lo he experimentado, pero sí he visto pacientes que están severamente deshidratados, pero conscientes, con una glucosa de 1050. Eran diabéticos crónicos y te adapta sorprendentemente al estado hiperosmolar si lo desarrollas gradualmente. Lo que te trastorna la conciencia principalmente es, uno, la cetoacidosis diabética, y dos, cuando esos incrementos de la glucosa son bruscos. Ahí sí, pero si no, tené cuidado en algún momento también de que un paciente puede verse mucho mejor de lo que su estado metabólico da. ¿Okay? Ahora, como te decía, con la cuestión con la regulación de la secreción de insulina, es que más importantemente, que más importantemente que tener una glucosa alta, el problema con la regulación de la secreción de insulina es que tengas demasiada y tu glucosa baja, porque grábense esto bien grabado, la hipoglicemia mata. Acordate, si tu glucosa plasmática cae por debajo de 50, vas a tener trastorno de la conciencia. Y si cae por debajo de un valor cercano a 40 por más de una media hora, algo así, vas a tener daño cerebral irreversible. ¿Okay? Un coma insulínico es una de las cosas más peligrosas que hay. Y el problema es que, como está estructurado, el hecho de que las neuronas sean totalmente permeables a la glucosa implica de que la capacidad de la neurona para utilizar glucosa está limitada no por la insulina, sino por sus propias transportadoras de glucosa. O sea que, tus neuronas están jalando suficiente glucosa ahorita, que tu glicemia está en 100. Si yo subo, entonces la glucosa en plasma es 100, tu glucosa intracelular en esa neurona es de 100, están en valor de equilibrio. Ahora yo subo la glucosa plasmática a 500. La glucosa dentro de la neurona va a seguir siendo 100 porque es todo lo que la transportadora puede jalar, ¿cabal? O sea que estás limitado por transporte. Ahora, tu glucosa plasmática es de 20. ¿Cuánto va a ser la glucosa intracelular de la neurona? 20. Y es insuficiente para sostenerte vivo. ¿Ok? La hipoglicemia es mortal si no la tratas a tiempo.
Y cuando tenés un diabético con un trastorno de la conciencia, ¿qué es lo primero que tenés que hacer? Darle glucosa con potasio. Darle glucosa. El potasio es lo de menos en este momento. Inmediatamente dale glucosa y dale tiamina. Vitamina B1. Porque el meter bruscamente la glucosa, si no tenés tiamina, ¿ok? En el caso, en algunos diabéticos en particular, por ejemplo, y en el alcohólico también, que están depletados de tiamina, meter la glucosa a la célula, si no tenés tiamina, vas a dañar las vías de utilización de la glucosa por falta de uno de los cotransportadores, que es tiamina. ¿Ok? Y le podés literalmente derretir los núcleos del puente. ¿Ok? Haces una mielinolisis mediada por tiamina, o metiste la glucosa al músculo cardíaco, el músculo cardíaco también depende de tiamina, y le haces una falla cardíaca instantánea. Entonces, vos lo primero que agarras 100 miligramos de tiamina y agarras un frasco de dextrosa al 50, o sea, 25 gramos de glucosa. ¡Rum! Si es por hipoglicemia, que está de trastornado de conciencia, el paciente se despierta en 1 minuto. Y si no, y vos me preguntas, pero si es que ya tenía la glicemia en 500 y yo le metí más glucosa, y yo solo te voy a decir, te voy a contestar con un antiguo proverbio chino que decir, una laya más en pelaje de tigre, no molestar. ¿Ok? Preferible tener demasiado, porque si te equivocaste y le metiste más de la que ya tenía, igual se la vas a bajar. Pero si está deficiente de glucosa y vos venís por el otro lado y le metes una dosis de insulina sin haber chequeado la glicemia primero, ¿sabes cómo se llama eso? Se llama darle el tiro de gracia. Entonces recuerden, lo primero que ustedes hacen con un diabético que está con trastornada de la conciencia es meterle azúcar y tiamina. Y después hagan las averiguaciones. Eso sí, obvio, tómenle la muestra para la glucosa plasmática antes de meterle el azúcar para no confundirse la vida. Pero grábense eso. Primero va el azúcar y después hagan las averiguaciones. ¿Cabal? Ahora, ¿cómo hacer la regulación de la secreción de insulina? Entonces, básicamente, el caso es que yo puedo utilizar a la célula beta un mecanismo para hacer que la célula beta en el islote pancreático secrete la insulina que ya existe. Fíjate que esta ya está. La insulina ya está en el gránulo. ¿Qué es lo que sucede? La glucosa. Espérate, voy a limpiar aquí un poquito. Cuando vos absorbes la glucosa a través del intestino, cosa que es automática, no necesitas insulina para ello. Glucosa en el intestino. Hay absorción automática, acordate. Absorción en conjunto con sodio. Aquí sí. Aumenta la glucosa en plasma. La célula beta, igual que todas las demás células, tiene una transportadora que permite entrar la glucosa. Obviamente esta transportadora es independiente de la insulina, esta es automática. La glucotransportadora 2 entra la glucosa, la glucosinasa la convierte en glucosa 6-fosfato, ¿correcto? La glucosa 6-fosfato para evitar que esta se regrese para afuera, ¿va? Pasa por las vías estándar de consumo de glucosa para fabricar ATP. El ATP me cierra un canal de potasio. Me cierra el canal de potasio. Al cerrar el canal de potasio, el potasio se queda dentro de la célula y cambia la polaridad de la membrana. ¿Ok? Tiende a despolarizar esta membrana.
Cuando la membrana de la célula beta se despolariza, abre un canal de calcio. El canal de calcio se permite que entre calcio de afuera, obviamente, se une a los gránulos y el gránulo más el calcio es capaz de unirse a la membrana, será activar la unión a la membrana y la liberación de insulina. Quiere decir que los niveles de glucosa que se elevan rápidamente me elevan la secreción de insulina que ya está fabricada. Si no hay glucosa aquí para activar el canal de potasio, el canal de calcio se cierra, ¿ok? El canal de calcio se cierra, no hay calcio y por lo tanto no hay secreción de insulina. ¿Cabal? Ese es el mecanismo básico. Ahora, esto solamente me permitiría la estimulación de la secreción de insulina. Pero si te das cuenta, no es un mecanismo muy preciso. ¿Cómo lo voy a regular? Ahora, esto es lo que sucede cuando, perdón, esto es lo que sucede cuando tengo un mecanismo básico, pero yo lo puedo regular. ¿Cómo? Puedo también estimular este mecanismo de otras maneras. Uno es mediante algunos aminoácidos que también entran a la célula por una transportadora de aminoácidos y se desaminan, se desaminan para entrar en esta vía del ciclo de Krebs. O sea, un mecanismo como una gluconeogénesis pequeña. Utilizo aminoácidos para activar la secreción de insulina en menor grado. Esto es mediante una lógica que te dice que si hay suficientes aminoácidos, yo no necesito, ¿cómo se llama? Utilizar los aminoácidos intracelulares para fabricar glucosa. Por lo tanto, voy a utilizar los aminoácidos como una señal para indicar que hay alimento disponible. 2. Yo puedo estimular la glucosa con algunos aminoácidos en particular, por ejemplo, alanina es uno de ellos, porque también le estoy indicando a la célula beta que secreta insulina para favorecer la síntesis de proteínas, implicando, hay aminoácidos, puedo fabricar más proteína. Y la señal para hacerlo, aquí en este caso, es insulina, que está modificándome, si así lo querés, modificándome la conducta de las células en términos de depósito de aminoácidos, porque está indicando que hay alimento disponible, ¿ok? O sea, nuevamente la idea es que tenés un exceso de... Ahora, ¿qué otras hormonas me pueden trabajar acá? La otra es incrementar la respuesta a este estímulo. Mira, cómo hacer más sensible o abrir con más facilidad el canal de calcio. Si yo aumento la sensibilidad del canal de calcio, o sea, abriéndolo con más facilidad, aumento la secreción de insulina. Dejo que entre más calcio o dejo que entre calcio con un estímulo más pequeño. Cualquiera de las dos maneras de verlo es equivalente. Ahora, ¿quiénes hacen esto? Las hormonas moduladoras de la secreción de insulina, que van a ser glucagón. Este es importante. GLP-1. Péptido similar a la gastrina tipo 1. El péptido inhibidor gástrico, GIP, acetilcolina, ¿ok?
todos estos me aumentan la respuesta de la insulina. Eso quiere decir que vas a secretar insulina con menores estímulos de glucosa. O de puesto de otra manera, a una cantidad de X de glucosa vas a secretar más insulina. Y estos son bien interesantes. ¿Por qué? En primer lugar, si yo estimulo, por ejemplo, GLP-1 o GIP, yo voy a producir más insulina, pero solo la voy a producir en presencia de glucosa, que es cuando yo quiero hacerlo, ¿correcto? Y de hecho, eso, ¿te acordás que ya estábamos hablando de tu nueva mascota, Paola? El monstruo del Gila. Ay, sí, doctor, muy feo eso. A mí me gustan. No, doctor, está bien feo eso. Ok, te voy a poner otro, aunque este no tiene que ver con la insulina. Pteranodon punctatus, tuatara. ¿Qué tal este? Este ya lo conoces, lo mencionamos cuando hablábamos del epitálamo. ¿Ya? Está más agradable ese, doctor. El otro da miedo, doctor. Con un montón de espinas. Y es venenoso. Las tuataras no, los monstruos del Gila sí. No, el de ayer era venenoso. Ah, sí. Pues sí, eso es lo bonito. Eso es lo bonito, mira. Y aquí está la razón por la cual hablábamos de las tuataras, el hecho de que tiene un tercer ojo. Mira. El ojo parietal de que hablábamos cuando hablábamos del epitálamo y su regulación con la regulación de del crecimiento, ¿okay? De la maduración. Estos, y aparte las espiguitas, ves que son todos espinosos porque evolucionaron para viajar en transporte público. Un tipo así todo espinoso metido en el metro siempre encuentra asiento, ¿correcto? Pero no, regresemos a nuestra discusión. O sea que vamos a cambiar. Ok, vamos a ver cómo se mira. Mira qué bonita es la mordedura del monstruo del Gila. Aquí hay uno, este es el que más me gusta. Mira, así. El diseño de colores está lindo. No me vas a decir que no es bonito ese esquema de colores. Muy moderno, ¿ah? Una salamandra gorda. Que no es una salamandra. Que si está gorda, sí. Que si está gorda, sí. Particularmente de cola gorda, ¿va? Aquí hay otro. Aquí está. Bueno. Además, ese así como con tachuelitas, así, mira, como bien rockero. Y para mí se me hace como que le gusta el heavy metal. Por eso es que le gustan, doctor. Y son monstruos metaleros. Además, porque son los que me permiten a mí no estarme puyando 2 veces al día. ¿Por qué? Estos animaletes que viven en el desierto solo comen, como te decía, una vez cada 6 meses o algo, porque tienen una regulación espectacularmente buena de su glucosa plasmática, precisamente por este mecanismo mediado por estas hormonas. Todas estas que te estoy mencionando, o más bien estas dos, se llaman incretinas. Se llaman incretinas. La idea es la siguiente. Si yo tengo una dosis X de glucosa, me aumentan la sensibilidad del páncreas a la glucosa que recibí. O sea que antes para secretar insulina necesitaba, qué sé yo, meterme 20 gramos de glucosa y ahora necesito 3 gramos. Y entonces estas, de hecho, estas se están utilizando mucho, ¿ok? Porque aparte de que tienen una particularidad, las dos incretinas, aparte de que te estimulan la secreción de insulina, también te modulan la respuesta al alimento, son inhibidores del tubo digestivo, o sea que te detienen la motilidad, te reducen la absorción y te estimulan la secreción de grelina y de leptina, o sea que te inhiben el apetito. Ahorita está ahí
Ahorita está una cuestión que le acaban de aprobar, por ejemplo, la FDA aprobó uno de estos derivados de incretina para el manejo de la obesidad. O sea, vos sabes que tenés alguna de esta gente que tiene obesidad y problemas de saciedad. O sea, el gordito que no puede estar ahí si no tiene, qué sé yo, una gran bolsa de Cheetos al lado. ¿Ok? Supongo que habrás conocido más de algún gordito de esos en el call center. Sobran, doctor. Doctor, o sea que van a hacer que van a evitar la absorción de glucosa también. Claro, porque estás paralizando. Los alimentos. Sí, estás paralizando y estás quitándote el apetito. Mira, no es un efecto necesariamente agradable en algunos casos, dependiendo de qué tan sensible soy. Pero, por ejemplo, cuando yo empecé a utilizar moduladores de incretina para mí, ¿okay?, prescritos por mí mismo, yo estuve viendo esta investigación durante años, cuando empezaron con el primero que se llamaba Exenatide, que no venía a Honduras, y yo había estado leyendo toda la literatura porque me parecía una manera mucho más fisiológica y más elegante de hacer las cosas. ¿Okay? Entonces, cuando empezó a venir acá el primero para uso una vez por semana, que se llama, se me escapa, dulaglutida. Y sí, definitivamente te suprime mira, la primera vez que te pones eso, de hecho la comida te da repugnancia como por 3 días, no quieres ver nada, comida, ni siquiera la comida que te gusta, vaya. Pasar de andar buscando comida a decir, no quiero ni verla porque te provoca una repugnancia tremenda, por eso son tremendamente efectivos como supresores del apetito. Y te ayuda un poquito, de hecho, si sabes en quién utilizarla. Por ejemplo, en el diabético que le gustan mucho las chucherías, eso puede ser una opción de tratamiento. O sea, aquellos que padecemos el problema de que nunca hemos visto una dona que no nos guste, ¿va? Mira, por ejemplo, en tu caso, suponiendo que algún día quisieras controlar tu incontrolable adicción por la pastelería con forma anular, ¿va? Dice Paola. ¿Crees que la verdad sí suena como buen tratamiento en lugar de insulina? La ventaja es que como solamente vas a secretar insulina en presencia de un estímulo, tiene una ventaja desde el punto de vista, y la puedes combinar con insulina también, sí, porque no son, ¿cómo se llama? Antagónicos. Una de las ventajas que tenés es que, por ejemplo, si te das cuenta cómo es tu patrón de insulina, venís, por ejemplo, y vos secretás en términos diarios, tu secreción diaria de insulina es el equivalente de unas 10 a 15 unidades de insulina, ¿ok? O sea, ahorita, si vos sumas toda la producción diaria del páncreas, producís entre 10 y 15 unidades diarias de insulina. Ahora, vos no las soltás de un solo, sino que es un producto con vida media corta. Entonces, por ejemplo, ahorita venís y viene tu mamá y mientras estamos hablando así te pasa un platito con algo que comer y secretaste en respuesta a eso, secretaste media unidad de insulina para el momento y bajaste la producción. Luego venís y vas a almorzar y secretaste, qué sé yo, 5 unidades como respuesta al almuerzo, pero es distribuido según necesidad. El problema con la insulina es que en términos prácticos, ahora hay, ¿cómo se llama? Insulinas de vida media larga, que tienen vidas medias de 24 horas, no de minutos. Pero entonces yo me voy a inyectar, qué sé yo, 15 o 20 unidades de insulina hoy en la mañana. Y esa se está liberando a lo largo del día. Pero si te das cuenta, es una liberación constante para una entrada de alimento que es variable. Es muy raro que estén las dos cosas coordinadas. O sea que no es una manera elegante porque si quisieras correlacionarlas, tendrías que estar comiendo pequeñas cantidades de alimento constantemente. Estás adaptando tu alimentación a tu medicamento, lo cual nunca me pareció una gran idea.
La otra manera es mucho más incómoda, es decir, ok, por ejemplo, ahorita yo me voy y requiere una gran cantidad de, ¿cómo te diría?, de planeación previa. Por ejemplo, viene Paola y dice, ¿qué vas a desayunar? Vaya, decime tu desayuno del día. Hoy, ¿Sí? cené huevos y jamón. Ok, y entonces sacas un cálculo y decís, bueno, estos son tantas calorías y me toca ahorita en la mañana 4 unidades de una insulina de vida media más o menos corta. De ahí vas planificando y te van poniendo, ok, que es el almuerzo, es, qué sé yo, pescado, arroz, ensalada, ok, aquí hay otras 6 unidades al mediodía, ya van 2 pinchazos. Lo mismo para la cena. Y suponete que viene Roberto y se le descongeló el codo y te invitó a un café y a una dona, vaya. Yo sé que te estoy diciendo que es un caso puramente hipotético, porque Roberto... Malo, Roberto, doctor. Roberto es malo, no me invita a una dona. Por eso te dije que es un caso totalmente hipotético. Pero suponete que viene Roberto y te invita a una dona y a un café. Y que entonces, eso como no estaba planificado, entonces tenés que calcular, bueno, cuánto está esa dona y ese café. Obviamente no vas a rechazar la invitación porque es una cosa que ocurre una vez cada 3.400 años. ¿Ah? Y entonces me tengo que meter 3 unidades más en mitad del día y tenés que andar cargando tu estuchito ahí con tu insulina, algodón, alcohol y todas las demás babosadas y tu glucómetro para ver cómo andas. Te das cuenta que el problema con la insulina es que si no producís insulina no tenés de otra, ¿va? Pero si todavía tu producción, por ejemplo, los diabéticos tipo 2, que todavía tenemos alguna cantidad de insulina producida y nuestro páncreas no está quemado, esta es una manera más elegante de regular la secreción de insulina, ¿ok? De hecho, ese es uno de los medicamentos más versátiles porque, vaya, hay 2 versiones. Una que es liraglutida, que se inyecta una vez por día. Puede inyectarse a cualquier hora del día, no tiene que ver con el alimento. Lo del pinchazo realmente ya no es tan molesto. Has visto las agujitas modernas, miden 4 milímetros y no se sienten, ¿verdad? No duele. Pero si es la incomodidad de andar cargando un producto refrigerado, en el caso de la insulina, andarla acá arriba, es un producto refrigerado, entonces que andarlo en su estuchito ahí, su estuchito térmico y andar agujas, algodón, alcohol. No es una cosa, como te digo, no es una cosa práctica de andar. En cambio, 1 o 2 diarias, o mejor aún, si toleras los efectos secundarios digestivos, 1 dosis semanal y váyase tranquilo. No es que sea la panacea, porque tampoco puedes decir que porque estás utilizando un análogo de incretina es que vas a poder andarte metiendo un pastel al día. Puedes intentarlo, sin embargo. ¿Ah? Ahorita somos la de un día, ¿verdad? Ahorita estoy probando la de un día, porque estoy en casa, porque no me muevo de aquí mucho. Que la temporada pre-pandemia estaba usando la inyección semanal. Mucho más fácil. Domingo, ponete una dosis del domingo, espera 15 minutos y vete. Y vete. La única cosa que tomo aparte es metformina, que es un inhibidor de la gluconeogénesis, pero como eso es en tabletas, sencillamente se va con todas las demás brebajes de la mañana, ¿va? Lo que también sirve para darle calambritos a mi esposa. Es diabético, toma metformina y se baja la metformina con Coca-Cola. No, es que ustedes lo tienen que estudiar. Usted es un caso aparte de la fisiología. No, ni que fuera Ozzy Osbourne. Ese sí es un caso de la parte de la fisiología y demostrado. ¿Ok?
Pero sí, afortunadamente afortunadamente todavía tengo en algún punto de mi genoma genes de cucaracha y no soy tan fácil de matar. ¿Ok? No soy tan fácil de matar. O sea que por lo menos yo sé que voy a sobrevivir al final de este semestre. No se van a salvar del examen la otra semana. Si ustedes pensaban, dicen, en todo caso, si yo me dejé una cláusula, voy a dejar una cláusula en mi testamento por si quieren atentar contra mí. En caso de que yo falleciera, heredo mi responsabilidad de poner el cuarto examen a la doctora Mercedes. Adiós, doctor. El clavo que faltaba. Ok, veamos entonces. Todos estos mecanismos lo que hacen es modular el canal de calcio. Ahora, vos puedes hacer también puedes modular la secreción de insulina de dos maneras. Esta es por incremento en la secreción, pero también yo puedo inhibir la secreción de insulina, o sea, bloquear la secreción. Y aquí tengo dos mecanismos también jugando con jugando con el canal de calcio, en el cual yo puedo cerrar o inhibir al canal de calcio para bloquear la entrada de calcio y bloquear la secreción de insulina. Esto, por ejemplo, lo puedes hacer con norepinefrina, ¿ok? La norepinefrina bloquea la secreción de insulina. ¿Qué más lo hace acá? Me falta otro. Sí, la somatostatina. Doctor, el glucagón no es el antagonista de la insulina, entonces sería como que retroalimentación negativa. Ya voy a hablar del glucagón. Ahora, este es un mecanismo, bloquear la secreción. Ahora, lo que pasa es que yo tengo un mecanismo triple, ahora en el cual la presencia de glucagón me modifica la secreción de insulina. O sea, se inhibe. De hecho, aquí lo que tenés es una inhibición mutua. Ya te la voy a poner. En el páncreas tenés insulina, somatostatina y glucagón. Para evitar tener efectos contrarios, cuando secretas glucagón, inhibís la secreción de insulina y la insulina inhibe la secreción de glucagón. Mecanismo de retroalimentación negativo, efectivamente, pero también, mira, las tres hormonas se inhiben mutuamente de tal manera que cuando tenés el estímulo apropiado, solamente una de ellas se está produciendo a la vez, ¿ok? O sea, la insulina bloquea la secreción de glucagón porque sería ilógico pensar que vas a secretar las dos hormonas al mismo tiempo si tienen efectos contrarios. Pero el glucagón, una vez que se secretó, aumenta la sensibilidad a la insulina o la secreción de la insulina. ¿Por qué? Mira qué es lo que va a suceder. Yo tengo mi glucosa baja y entonces secreto glucagón, que al mismo tiempo hace que la secreción de insulina en rojo sea suprimida. En ese momento está subiendo la glucosa, pero el glucagón tiene una vida media muy corta, igual que la insulina. Cuando pase el efecto del glucagón, también sensibilizó. Ahora vas a secretar una cantidad probablemente menor de insulina para evitar que el glucagón que actúa de un solo, para subir la glucosa, siga actuando y me eleve la glucosa plasmática a valores más allá de lo fisiológico. O sea, uno inhibe al otro, pero al mismo tiempo, a largo plazo, también me aumenta la sensibilidad a la insulina. O sea, son sinérgicos, ¿ya? Son sinérgicos para controlar la
¿cómo se llama? La secreción de insulina y evitar que ninguna de las dos hormonas tengan, ¿cómo se llama? Tengan un predominio o que tengan un efecto dramático sobre la glucosa plasmática. ¿Ya me entendiste? Ahora, hablamos de las incretinas, ¿no? Y vamos a hablar un poquito del tratamiento del azúcar, del exceso de azúcar. La idea lógica de tratar la diabetes es que fueras a tratar y que le dieras insulina, ¿va? Pero ya vimos que no todo el mundo necesita insulina porque hay gente que tiene un páncreas capaz de producir suficiente insulina para responder a las necesidades. Entonces, ¿cómo vas a actuar? Bueno, veamos ahora. Primero dijimos análogos de incretinas como las que te mencioné. ¿Y qué tal un producto que me bloquee o más bien que me mantenga las incretinas trabajando durante más tiempo? Porque normalmente estas tienen vidas medidas en entre los 2 y los 5 minutos. ¿Qué tal si yo pudiera inhibir el metabolismo de incretinas y hacer que permanezcan ahí sobreestimulando al páncreas? Entonces aquí tengo unos inhibidores de la enzima que degrada las incretinas. Estas incretinas son bloqueadas por una enzima que se llama la DPP4, dehidropeptidasa 4. ¿Ok? Y hay medicamentos que la bloquean, muy utilizados. Por ejemplo, tenemos acá medicamentos como, se me acaba de olvidar, Galbus y las gliptinas. Por ejemplo, tenés, sitagliptina, que te bloquea la DPP4, permite que las incretinas permanezcan unidas a la célula beta y que estén induciendo a la secreción de insulina. ¿Ok? Tenés medicamentos que te bloquean este canal de potasio, ¿ok? Directamente. Acá, por ejemplo, las sulfonilureas. De las cuales la que más está en uso se llama glibenclamida. Ok, hay otras, pero para que me entendas. La otra manera es bloquear la gluconeogénesis para reducir la glucosa, bloqueando su producción. Aquí tenés medicamentos como la metformina. Bueno, ya casi la metformina es la única que quedó de ese tipo, pues las otras tienen complicaciones medio molestas, pero utilizas, por ejemplo, puedes utilizar más de una rama de estos. Yo puedo utilizar un análogo de incretina más metformina, puedo utilizar insulina más metformina, puedo utilizar metformina más una sulfonilurea. Lo único que yo no debo combinar nunca es un medicamento que inhibe la DPP4, ¿ok? O por ejemplo, sitagliptina o similares con uno de estos inyectables de una vez por semana, porque eso sí te meten una hipoglicemia bárbara. Ahora, vamos a ver la secreción de insulina ya en resumen. ¿Qué es lo que tenés? Mira las cosas que te aumentan la secreción de insulina y las cosas que te la disminuyen. Obviamente, el principal estímulo para la secreción de insulina es el aumento de la glucosa. Pero también los otros dos nutrientes grandes, ácidos grasos y aminoácidos, también te hacen secretar insulina por ese mecanismo que te dije que estás usando la insulina como un señalizador de que tenés alimento de sobra, ¿ok? Luego, las hormonas gastrointestinales que te dije, gastrina, colecistocinina, péptido inhibidor gástrico. Estos primeros tres, mira, gastrina, colecistocinina y secretina, porque están avisando
de que hay alimento en el estómago, en el tubo digestivo proximal que se puede absorber, o sea que potencialmente hay azúcar. Y el GIP, bueno, ya lo hablamos. Mira, glucagón, ya lo hablamos. Cortisol, por el mismo mecanismo que el glucagón, estimula posteriormente la secreción de insulina. Hormona del crecimiento, ya lo hablamos, ¿va? En ausencia de insulina, la hormona del crecimiento no hace nada. Por eso es que de hecho ¿cómo se llama? Los cofactores de la hormona del crecimiento son precisamente sustancias que se parecen en estructura a la insulina. ¿Okay? Y ahí ves el estímulo beta adrenérgico, el estímulo también colinérgico. ¿Okay? La obesidad, y aquí es donde voy. La obesidad como aumento de la secreción de insulina. En términos normales, el principal consumidor de insulina, o el principal gasto de insulina, va hacia el tejido graso. Ahora veamos esto porque es la base para entender el problema con la diabetes tipo 2. Tomemos, por ejemplo, Paola ahorita, que pesa unos 130 libras, vaya, me pasa sentada ahí comiendo churros mientras yo hablo de fisiología. Si donas. No, es que vos has llegado al extremo, la verdad, lo tuyo ya necesita intervención, que agarrar los churros y los metes así en el agujerito de la dona, como para empacarlo, y entonces tenés el combinado. ¿Ves cómo te conozco? Donas con topping de churro, doctor. Ah, eso está interesante. El otro día me estaban diciendo que había, y lo quiero intentar, es como agarras como un filete de pollo a la plancha, pero lo empanizas con Flaming Hots. Ah, también lo he visto, pero no sé, no lo probaría, doctor. ¿Por picante o porque encontrás que no es una buena combinación? No me parece una buena combinación. No sé, yo siempre he pensado que los Flaming Hots, bueno, por el sabor, porque realmente yo no los encuentro picantes. Ya, picante. A mí se me hace que suena a vinagre, no es picante. Sí, generalmente el problema de que la gente asocia el picante ahora, bueno, los gringos, con todo lo que parece búfalo, pero es que búfalo es una salsa de base vinagre. Que yo sepa, es chile en vinagre. Y la versión latina, que es chile y limón, generalmente se pasan con el ácido cítrico. El problema de los chamoyes cuando no lo saben hacer. Yo prefiero mucho más picante, y el ácido lo único que hace es potencia un poquito el picante, pero no en exceso. Después lo hace incómodo de sentir, te queda aquel ácido en la boca. Ok, entonces, estábamos con el caso de la obesidad. Por ejemplo, viene Paola ahorita que pesa 130 libras y su requerimiento diario de insulina son 15 unidades. Pero supongamos que te vamos a meter un aumento drástico de peso. Vos decime hasta cuánto. Pongamos 175 libras y vos con tu estatura 175 libras. Voy a hacer una pelota. ¿Sabes a quién te vas a parecer? No sé por qué. ¿A quién, doctor? ¿Te acordás de Chowder? Chowder, no. ¿El Cartoon Network? Bien. A ver. Estoy buscándolo. No sé quién es, doctor. Lo voy a poner, pues. Ah, ya lo vi. Ah, sí. No la sopa, sino el de la... El moradito. Ajá, algo así. Ahora imagínate que estás en esa situación. Ahí estarías probablemente con ese índice de masa corporal. Vos saca el cálculo y sabes que ahí te voy a poner en obesidad.
Entonces tu consumo de insulina ahora es de unos 25-30 unidades al día. Si tu páncreas puede manejar, producir 30 unidades constantemente, estarás bien. Pero implica una cosa, tal vez estás trabajando al límite de tu capacidad. Ok, y entonces, ¿qué pasa si tu páncreas deja de ser capaz con el tiempo de producir esa sobreestimulación? Con esa sobreestimulación, eventualmente va a haber un momento en que se va a quemar. Y entonces ya tenés el problema de que estás produciendo apenas 25 unidades, pero necesitas 30. Resultado, diabética. O, alternativamente, seguís incrementando de peso y si apenas podías con esto, ahora que aumentaste de peso y que ahora necesitas 35, ya 35 no producís y caes en una diabetes tipo 2. En otras palabras, el diabético tipo 2, en particular el que es obeso, de hecho está produciendo más insulina que la mayoría de la gente. Sencillamente no, lo que no produce es suficiente. Ok. 2. Ese estado en el cual vos estás requiriendo cantidades cada vez más grandes de insulina para mantener tu equilibrio metabólico, es lo que llamamos resistencia a la insulina. Y es uno de los problemas grandes. ¿Por qué? Porque ahí, obviamente que si yo te incremento la dosis de insulina y dijera, bueno, es fácil, le hacen falta 10 unidades, dale 10 unidades que se inyecte todas las mañanas. El problema es que tu resistencia a la insulina va a incrementar porque el receptor de insulina va perdiendo sensibilidad o alternativamente en este caso vas incrementando el número de receptores de insulina, los cuales tenés que llenar y necesitas, a pesar de que tenés el mismo peso, tu consumo de insulina se va haciendo más grande cada día. Resultado de un momento en el páncreas sencillamente dice, bueno, ya estoy produciendo todo lo que puedo producir. Si no ajusta, pues mala suerte, ¿ok? Que es precisamente lo que te están queriendo acá hacer entender cuando hablan de resistencia a la insulina. Ahora, tiene el efecto contrario, disminuye la secreción de insulina. Obviamente, cuando no hay azúcar que meter a la célula, el ayuno, la somatostatina y la leptina. Por eso estos, y hasta cierto punto el glucagón en una fase, ¿verdad? Mientras estés secretando glucagón, a corto plazo también bloqueas la secreción de insulina. ¿Verdad? Más o menos, ¿ok? Más o menos estos aumentos de la secreción de insulina se producen entre 3 y 5 minutos después de detectar la presencia de glucosa en tu organismo. O sea, por ejemplo, si yo te doy una carga de glucosa intravenosa, entre 3 y 5 minutos yo te tomo una muestra de sangre y soy capaz de detectar las elevaciones en los niveles de insulina. Si yo te doy una prueba de tolerancia a la glucosa oral, oral, implica lo siguiente, no sé si alguno de ustedes se ha hecho una de esas cosas. Vas a venir y te voy a poner en ayuna. Primero tomo una glucosa de base. De ahí te voy a dar una carga conocida de glucosa. Normalmente 75 gramos de glucosa, así, disueltos. Disueltos es un poco de jugo, fíjate, porque la glucosa, así como tal, no sabe muy bien. ¿Ok? No es muy dulce. No es muy dulce, tiene un sabor como ahumado, fíjate, como a miel de caña ahumada. No es tan bueno. Y sabe, pregúntame cómo lo sé. ¿Por qué ya lo he probado? Adivina para qué. ¿Para qué sirve? Juan Luis, no dice lo que decía Juan Luis Guerra.
El suero ya se usó para endulzar el café. ¿Ah? Esa es una cuestión clásica. No terminas tu educación médica y tu internado hasta que no pedís un café, te das cuenta que falta azúcar a las 3 de la mañana. Decís, ¿dónde encuentro azúcar a las 3 de la mañana? En la emergencia del hospital o en la unidad de cuidado intensivo. Es un frasco de dextrosa en agua al 50%. ¡Chuc! Y que le echas la glucosa hipertónica a tu café para endulzarlo. ¿Mm? Ahí sí, por lo menos el ahumado se disimula un poco con el café y es pasable. Pero sí, eso, quien le dio, cuando Juan Luis Guerra escribió esa canción del Niágara en bicicleta, obviamente que quien lo estaba asesorando había trabajado en hospital público, porque eso es cierto. Ese producto escasea porque todo el mundo lo utiliza como endulzante. Aunque no sea muy buen endulzante, conste. O sea que, bueno, allá cada quien. Ahora, la idea aquí con la prueba de tolerancia a la glucosa. Entonces agarro un poquito de esa glucosa, 2 frasquitos, algo así, 50, 75 gramos, un poco de jugo, y te lo voy a beber con el estómago vacío, donde rápidamente, como es un líquido, se empieza a absorber rápidamente. A los 30 minutos yo voy a tener ya voy a sacar una muestra de glucosa y quiero ver que si tu secreción de insulina es apropiada, esa glucosa no debe pasar de 140 miligramos por decilitro, ¿ok? Incluso a pesar de que te dio una cantidad grande de azúcar de un solo, tu glucosa va a subir, va a quedar siempre abajo de 140 si no sos diabético, ¿ok? Y luego empezar a descender progresivamente al grado que a las 2 horas tu glucosa plasmática tiene que ser normal otra vez, o sea, caer al valor basal. Eso implica que en términos de lo que esta secreción de insulina representa un incremento rápido. Quiere decir que si lo fuera a poner por vía intravenosa, dijimos de 3 a 5 minutos, y por vía oral, menos de 30 minutos. Generalmente promedio es unos 15 minutos, ya este mecanismo secretor ya te incrementó la producción de insulina, o más bien la liberación de insulina, perdón, porque yo asumo que ya estaba producida y esperando ser liberada. ¿Ok? Entonces, la idea es que este nivel de glucosa me está retroalimentando la secreción de insulina de tal manera que este estímulo sea el regulador principal de la, o sea, sea el regulador principal de la secreción de insulina y que todos los demás, todos estos son secundarios. ¿Cabal? Ahora, ¿qué más me falta? Ok, mira, ahora lo que sucede cuando haces una prueba y te das una dosis. Vaya, aquí tenemos el caso. Insulina en microunidades por mililitro. Mira, aquí tenemos a Paola acá que no ha desayunado y viene acá y está probando una de mis fantásticas recetas para el desayuno. ¿Cuál de todas es la que mejor te ha parecido? La bomba mortal de chocolate de ayer de chocolate con Choco Crispy. Con Choco Crispy. Y jarabe Hershey. Y marshmallows de chocolate si los encontraste. Tienes que robárselos al Count Chocolate, pero se puede, ¿ok? Mortal eso, doctor. Una bomba de azúcar cubierta de chocolate. ¿Ok? Ahora, como cuando tengas, nunca has hecho eso. Bueno, con la excepción de cornflakes siempre se puede, que vos sabes que comprar las cajas de cereal siempre te quedan
los pedacitos, los últimos pedacitos, que no es un tazón de cereal. ¿Ah? Lo que ya está todo pulverizado, eso. Ajá, y que los empezás a juntar todos en un solo tazón de mezcolanza de cereales, pero únicamente con los cereales más dulces, y como está molido, de alguna manera se sienten más dulces. Eso podría servir como azúcar para endulzar algo. Sí, te puedes imaginar ahora, literalmente es polvo de cereal, ¿ah? Y entonces hacer, como no tenés ninguna caja entera de cereal, solo tenés esos coditos del cereal, los remanentes, y haces un desayuno a base de polvo de cereal. Vamos por el récord del doctor de 720. No, ese récord de comer polvo de cereal a mí me pasaba con cierta frecuencia en La Habana, porque allá cereales para el desayuno, con suerte, cornflakes, ¿verdad? Pero todas las bombas de azúcar, obviamente, había que traerlas desde la civilización. Entonces había un momento en que ya no tenía ni una caja entera de cereal, ya cuando estaba por regresar para mi siguiente viaje de expedición de compra de San Pedro Sula, ya estaba haciendo esa clase de mezcolanzas de juntar todas las colitas del cereal para hacer un batido ahí raro, y que de repente llegaba mi novia y llegaba, ¿y qué estás haciendo? Desayuno. Pero ese es el polvo, es lo que sobró de esos. Ella decía que básicamente yo comía confites de desayuno. ¿Okay? Y me dice, pero estás haciendo algo así como una pasta con eso, sí, con poquito de leche, mira, entonces queda como una papilla, imagínate Cerelac, pero que es básicamente de azúcar. Y a esa gente les da más calambritos porque allá el desayuno es bien, vaya, bien ligero. Es generalmente una taza de café y tal vez un pan con mantequilla o algo así bien ligero. Entonces, ver nuestro desayuno, que es más, como dicen, más copioso, pues se quedaban viendo raro a uno cuando empezaba a hacer toda esa clase de mezclas en la mañana. Ahora, en este caso, suponete que venís y probás la triple bomba de chocolate. Mira qué es lo que pasó con tu insulina plasmática, que estaba casi en cero. Mira, no es de cero. Estás manteniendo un pequeño goteíto ahí de insulina, pero tu concentración de insulina se aumentó prácticamente 12 veces en los primeros 5 o 6 minutos, pero luego baja rápidamente y luego vas a tener una elevación más sostenida de la glucosa. Esto está mediado por la glucosa plasmática. Y esto es mediado por los mecanismos secundarios, por ejemplo, la presencia de aminoácidos o la presencia de incretinas. O sea que la respuesta a la insulina tiene dos fases. Una respuesta inmediata para evitar que tu glucosa se dispare hasta arriba, y otra más sostenida y más lenta para controlar el ingreso de carbohidratos, reflejando el hecho de que normalmente en una ingesta dietética vos recibiste este pico inicial de carbohidratos que son de fácil absorción, pero luego a lo largo del día o a lo largo de la mañana tal vez vas a estar absorbiendo carbohidratos que provienen generalmente de cosas como almidón, que se degrada más lentamente y que te sube la glucosa en niveles a niveles más lentos. Ok, y aquí vamos a entrar en la idea de que en particular este segundo efecto, esta segunda fase, es mediada más por aminoácidos que por glucosa. Cuando tenés glucosa solamente en la dieta, tenés elevaciones bruscas de la secreción de insulina, pero tenés glucosa más aminoácidos, haces elevaciones largas y prolongadas de la secreción de insulina, porque estás asumiendo que tenés una comida como la mayoría de ellas, que es un alimento mixto donde tenés grasa, aminoácidos y glucosa. ¿Me expliqué con eso?
Ahora, también tiene algunas implicaciones. Por ejemplo, vamos a ver. Viene Paola, está en ayuno. Entonces viene y va a desayunarse una Pepsi, ¿ok? No me vas a decir que nunca has desayunado una Pepsi nada más porque era lo único que había. Siempre café, doctor. Y vendían café en el kiosquito ese que había en el colegio. Ya iba con el café tomado, doctor. Ok, vamos a hacer caso y cuenta. ¿Nunca te tocó desayunar en la escuela? No. Irma, ¿y vos? ¿Nunca te tocó desayunar en la escuela? Sí, seguramente sí, pero no me acuerdo. Ok. En particular, el riesgo para tu salud, Paola, no era tanto el llegar sin desayunar a la escuela, que creo que hubiera sido bien, porque a mí ese kiosquito que está junto a la entrada siempre me parece que arriesgas tu salud cada vez que probas algo, aunque mi mamá diga lo contrario. Ay, no, el de los gordos. Le juro que solo comí una vez ahí, doctor, y me dio reacción alérgica. Sí, siempre todo el mundo se enferma de comer ahí. Ok. Entonces venís vos y vamos a hacer caso y cuenta que saliste a la carrera, te despertaste 5 minutos antes, a duras penas lograste subirte al carro antes de que tu papá saliera, ¿eh? Que tu papá saliera, porque si no te dejaba botada y te iba a tocar caminar al colegio. Y que bueno, no desayunaste. Entonces tu desayuno va a ser, para nuestro ejemplo, una Pepsi a la hora del recreo. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que, claro, es una dosis, es literalmente el equivalente de una prueba de la glucosa, de tolerancia a la glucosa. Te metiste una gran cantidad de azúcar que es fácilmente absorbible, ¿ok? O sea que a minutos después está entrando una gran cantidad de azúcar al organismo. Y ahí es donde vamos a entrar a un concepto, el concepto de índice glicémico, ¿ok? Un alimento que te causa efectos rápidos y bruscos sobre tu glucosa plasmática y lógicamente tu secreción de insulina. Decimos que tiene un índice glicémico alto, ¿ok? Ahí te puse el prototipo de ellos, un montón de azúcar y nada más. Secretaste un montón de insulina para contrarrestar el acelerón de azúcar que te diste ahorita. El problema es que vas a meter toda esa glucosa en las células rápidamente, pero todavía tenés que lidiar con el segundo efecto, o sea, con la segunda fase de la secreción de insulina que va a venir después. Y en ese momento ya no tenés azúcar para meter a la célula. El resultado del efecto de la insulina es inapropiado ahora y tu azúcar empieza a bajar debajo de los 60 miligramos por decilitro. O sea, después del acelerón de azúcar viene el bajón. Ahora ya me entendés la idea de por qué esos bajones de azúcar son problemáticos. Porque ahora, en respuesta al bajón de azúcar, vas a secretar glucagón y un poco de cortisol también. Vas a secretar glucagón para otra vez volver a subir la glucosa y la vas probablemente a subir más alto de lo que correspondía, de lo que estaba originalmente. O sea, hiciste un subidón de azúcar, un bajón, un crash y luego un rebote, y el rebote va a ser sostenido. Resultado, los alimentos con alto índice glicémico son mala idea si estás queriendo controlar a un diabético. Eso es la cosa más problemática que hay en la dieta. Ahora, tomemos la misma cantidad de calorías, pero en algo que se absorbe lentamente. ¿Qué te parece? No sé. Malanga, que por ejemplo, cierta cantidad de calorías en forma de malanga cocinada o frita, que es de difícil digestión y difícil absorción. Resultado, como eso es almidón, tenés que pasar por todo el proceso de la amilasa,
y es algo difícilmente digerible. Por lo tanto, el índice glicémico es más bajo. Tiende a liberar el azúcar lentamente y por un periodo prolongado de tiempo. Por lo tanto, se ajusta mejor al hecho de que secretas una cantidad pequeña de insulina que está haciendo efecto durante varias horas. Ahora me entendés por qué la idea de que la dieta, por ejemplo, en este caso del manejo de los carbohidratos, no es cuántas calorías estás consumiendo únicamente el problema, sino en forma de qué las estás consumiendo. ¿Ya? Doctor, entonces, eso de tráigale una coca que se le bajó la presión, ¿qué tanto pueden servir o qué tan útil sería? La cafeína te va a ayudar. Y como muchos de los bajones de presión realmente son hipoglicemias, pues te va a ayudar bastante bien. No pierde nada. La cafeína te ayuda y al fin y al cabo estás metiéndote unos 350, 500 cc de líquido. Si estás depletada de volumen, pues te va a servir. Y el azúcar, pues no hace daño. ¿Y eso no causaría rebote como en el caso del ayuno? Claro que lo va a hacer. Pero como bueno, lo estás haciendo para sacar a esta persona del desmayo, después obviamente que sí vas a hacer rebote. Y cuando tengas una hipoglicemia, tenés que acordarte que cuando le des glucosa para sacarlo de la hipoglicemia, eso le va a durar unos minutos, pero tenés que proveerle de alguna fuente de alimento para que no vaya a caer en hipoglicemia más tarde. ¿Sí? Que el efecto del confite, de la Coca-Cola o de la fuente rápida de azúcar es previamente para unos minutos, pero solo es para comprar un poquito de tiempo, y que si es una hipoglicemia, por ejemplo, por ayuno, darle alimento. Y si es, por ejemplo, en un diabético que está haciendo hipoglicemia porque no ingirió, de hecho, un aporte continuado por unas horas, porque vos no sabes si esa hipoglicemia también pudo ser porque él se equivocó con sus medicamentos. Calculó mal, por ejemplo, y en vez de meterse 10 unidades, se metió 15, y con una jeringuita o con un inyector a veces es fácil no fijarse, inyectarse una doble dosis, y entonces vas a tener que evitar que caiga en hipoglicemia durante el resto del día. Generalmente vas a tener que ponerle algún aporte de glucosa continuado. ¿Ok? Entonces, porque mira qué es lo que pasa. Mira, cuando la concentración de insulina, ¿cómo se llama? De insulina, no, aquí está mal. ¿Ok? No. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué aquí en esta tabla, para los que tienen Guyton, aquí tachen la palabra insulina. Y esta debe decir de glucosa. ¿Ok? Yo me he dado cuenta de una cosa, no sé si es la traducción, pero no tengo ahorita el de inglés. El libro de Guyton, los pies de página y los rótulos de las ilustraciones están por la banana. Miren lo que pasa. Si este es tu nivel basal, mira, de insulina a valor estándar, mira qué es lo que pasa si tu glucosa sube de 100 a 200, que es el doble, pero tu concentración de insulina se aumentó en 7 veces, o sea, en 700%. Y el tope de la secreción de insulina llega cuando glucosa llega alrededor de 500, y es más o menos 20 veces, o sea, 2000%. Generalmente aquí el páncreas topa, y por mucho que suba más la glucosa, yo ya no puedo producir más insulina. ¿Ok? Por eso te estoy diciendo en términos de que los subidones de azúcar, porque es fácil subir tu glucosa de 100 a 200 con una carga apropiada de carbohidratos. El problema es que la secreción de insulina va a ser desproporcionada a la secreción, al aumento en la entrada de glucosa. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta ahí muy bien. Entonces, para mañana, que ya con eso creo que cubrimos más o menos decentemente el efecto ¿cómo se llama? De la insulina. Mañana entonces el tema es
Así, vamos a ver. Calcio. Es calcio. Vamos a hablar del glucagón con 15 minutos y metabolismo del calcio. Vamos a ver, ya te voy a decir qué capítulo hay que leer aquí. Permitime. ¿Qué dice? Este está medio chiflado. Espera. Ahí. ¿Pero por qué? Espérame que es que este Windows está medio loco. Ah, no, me hizo algo. Espera. Ahí. Entonces, el capítulo de mañana, para los que quieren leerlo de una vez, o los que deben leerla, es capítulo 79. Hormona paratiroidea, calcitonina, metabolismo de calcio y hueso. ¿Ok? Capítulo 79. ¿Vale? Y en particular, este diagrama que están viendo ahorita, el recambio del calcio. Revisen esto porque de aquí vamos a hablar sobre cuál es el mecanismo acá para hacer el balance del calcio en el organismo. ¿Vale? Y esta otra parte, reabsorción ósea y síntesis de hueso. ¿Okay? Esa es la parte que más me interesa que traigan leído. ¿Okay? Entonces, ¿preguntas? ¿No? No, doctor. Ok. Bye. Nos vemos, doctor. Nos vemos mañana.